¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Esta vez vamos a realizar el último trabajo práctico del año. En este caso vamos a ver transformadores, ¿sí? En este caso vamos a ver cómo es el aspecto constructivo, cómo son los aspectos constructivos de un transformador trifásico, es decir, cómo está compuesto un transformador trifásico, qué partes tienen y qué función cumple cada una de ellas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, ven acá tenemos algún despiece general. Igual tengo otro que yo les voy a mostrar cómo lo van a tener que dibujar, para que ustedes se entreguen el trabajo práctico. El ejercicio que van a tener que hacer tiene 3 preguntas el trabajo práctico. Este sería el trabajo práctico número 14. Y bueno, en primer lugar les comento que esta máquina es una máquina estática, quiere decir que está quieta, que no se mueve, a diferencia de las 3 máquinas eléctricas que hay. Esta es el transformador, es estática, y las otras dos que son tanto el generador eléctrico o alternador, como el motor eléctrico, que también son máquinas eléctricas, pero en ese caso son rotantes. Tanto el generador como el motor son máquinas rotantes, ¿sí? Esas dos no las vamos a alcanzar a ver por una cuestión de tiempos, que nos pidieron que cerremos la materia, así que este va a ser el último trabajo práctico. Veremos si se puede hacer algo al respecto de estos otros contenidos, ¿sí? Pero bueno, principalmente lo que quiero explicar es que, así rápidamente, respecto al principio de funcionamiento de esta máquina, es que funciona bajo el principio del electromagnetismo de la ley de Faraday, ¿sí? El principio del electromagnetismo, o inducción magnética también, principio de la inducción magnética de Faraday. Y bueno, electromagnetismo porque nosotros los conectamos a una red eléctrica y logramos magnetismo, flujo magnético, y después con ese flujo magnético logramos transformar la tensión de un nivel más alto a un nivel más bajo. Así como se transforma la tensión, también se transforma la corriente, ¿sí? Es decir, el lado que tiene mayor tensión va a tener corriente más baja, y el lado que tenga la menor tensión va a tener la corriente más alta. Ya vamos a explicar esto cuando veamos las fórmulas fundamentales de el transformador en este caso, ¿sí? Bueno, entonces, para que se entienda esto, ¿sí? Se entienda bien, tenemos nuestro transformador en el cual está eh, esta imagen que se puede ver. Tenemos, aquí están los cortes, los distintos cortes. Esta sería una imagen real. Esto que se ve aquí se llama tanque de expansión, ya lo voy a explicar en la próxima imagen. Ahí está el filtro deshidratador por el cual el aire ingresa, el aire tiene humedad, entonces para evitar que ingrese agua a esto que es el aceite. Esto está en baño de aceite, estos transformadores. Entonces, para evitar que el agua ingrese al transformador, tiene un filtro deshidratador que, como el nombre lo dice, deshidratar significa eliminar el agua, ¿no es cierto? Suele ser de sílica gel, componente típico de sílica gel, que sustrae el agua al querer ingresar, ¿sí? Bueno, en este tanque de expansión hay aceite. Ahí hay un nivel, eso que se ve ahí es el nivel visor del tanque de aceite. Ahí tiene el tapón para agregarle aceite arriba, ¿sí? Después tenemos aquí los terminales, ¿sí? Del transformador, que son uno, 2, 3, 4 terminales en este caso. Fíjense que hay uno que es blanquito. Este es el lado de baja y este es el lado de alta. Se nota claramente por los aisladores. Estos se llaman aisladores de porcelana, ¿sí? Estos son mucho más grandes que estos. ¿Por qué? Porque tienen el lado de media tensión, mejor dicho, y el lado de baja tensión. Este transformador en Río Gallegos, ustedes lo pueden ver en cualquier lugar de la casa, esos transformadores aéreos que hay, esas estaciones transformadoras aéreas, que están como en dos postes así, en una H, ¿sí? Esa es la subestación transformadora aérea en este caso, de un transformador trifásico, ¿no? De media tensión, en Río Gallegos tenemos estos transformadores que transforman de 33 kilovolt a 0,4 kilovolt, ¿sí? El lado de media tensión tiene 33.000 volt, o sea, 33 kilovolt, y el lado de baja tensión tiene 0,4 kilovolt, ¿sí? Bueno, y en este caso tenemos, esta parte de acá son radiadores para poder enfriar el aceite que está dentro, ¿sí? Te vamos a explicar bien cómo es por dentro. Bueno, ahí en ese tramito que tiene para colocarse se saca, y en realidad acá va el relé buchos, que no está, que habría que colocarlo. Bueno,
Y como decía, el lado de baja tiene 4, este que está en blanco es el neutro, ¿se acuerdan que habíamos hablado del neutro? Este neutro va a ir conectado a tierra, ¿sí? En un poste, si ustedes miran el poste del transformador, van a ver que baja, en uno de los dos postes va a bajar como un cañito pegado al poste, y sobre ese caño va a ir, adentro de ese caño va el cable que va puesto a tierra, que va colocado una jabalina, ¿sí? La jabalina, la puesta a tierra del transformador. Recuerden que este lado, ya vamos a ver, está conectado en estrella, por eso al estar conectado en estrella, el centro de estrella de este transformador va conectado a tierra, ¿sí? Bueno, y acá tenemos las tres fases, RST o A, B y C, que estuvimos viendo en la parte de corriente alterna trifásica, ¿sí? Del lado de baja. Entonces tengo el neutro y las tres fases A, B, C que vimos en nuestros diagramas de conexión. ¿Se acuerdan cuando veíamos la línea para conectar nuestras cargas? Bueno, este es el transformador que está de distribución, que se utiliza en cualquier ciudad. En Río Gallegos es de 33 a 0,4. Este lado de acá es de 0,4, por eso tiene los aisladores pequeñitos. Y este lado es de 33 kV, por eso tiene esos aisladores grandes. Son aisladores de porcelana, se suelen utilizar, ¿sí? El lado de alta tensión o media tensión va a tener corrientes pequeñas, y el lado de baja tensión va a tener corriente grande. Por eso, si observamos los terminales del lado de baja, son mucho más grandes que los terminales del lado de alta, que son más delgaditos, más pequeñitos. ¿Por qué? Porque la corriente es menor acá y acá la corriente es mayor. Es decir, acá tenemos más tensión, menor corriente, menos tensión, mayor corriente. ¿Recuerdan cómo es la ecuación de potencia? V por I. Bueno, es por eso. Si aumento la tensión, disminuyo la corriente a igual potencia, ¿no? Y si disminuyo la tensión para obtener la misma potencia, tengo que aumentar la corriente. Por eso es que el transformador tiene esta forma. Si ven, acá hay una tapa que se puede sacar, que está bulonada. Este sería para desarmar. Si yo quito todos estos bulones, puedo tomar de acá, de estos cáncamos, gancho de izaje que tiene acá, y debe tener otro por aquí en otro lugar, y entonces se engancha así, con una grúa levanto, desarmo el transformador, y cuando levanto me voy a encontrar con los bobinados, ¿sí? Este transformador, como es de trifásico, va a tener 3 bobinados del lado de baja tensión y 3 bobinados del lado de media tensión. Que esos 3 bobinados del lado de baja, esos 3 están conectados en estrella, y del lado de media, esos 3 están conectados en triángulo. ¿Se acuerdan cuando vimos las conexiones estrella-triángulo? Bueno, acá se repite. El lado de baja está en estrella y el lado de media está en triángulo. Ya vamos a ver un dibujito al respecto, ¿sí? Pero es así, es un transformador, ¿sí? Trifásico, tiene 6 bobinados, 6 bobinas. 3 de baja y 3 del lado de media. Bueno, y ya después vamos a ver por qué quedan estos tomas, y acá quedan 3 y acá quedan 4. Igual le voy a dejar un link de un video que lo pueden ver, que es muy interesante, tiene muchas cosas más, explica principio de funcionamiento y más, que no lo vamos a ver dado las condiciones y el tiempo, pero se los dejo porque le va a servir como información general y va a ser muy bueno para que tengan algún conocimiento extra aparte del que vamos a ver en este videito. Bueno, ¿qué más podemos hablar? Adentro acá no se ve, pero están las bobinas y el núcleo, ¿sí? El núcleo magnético por el cual circula el flujo magnético. Bueno, después ya lo vamos a ver en eso. Estos que están acá, que se ven, son rueditas. Como estos transformadores suelen pesar varias toneladas, ¿sí? Se colocan sobre rieles, y esas ruedas, como el transformador está sobre el riel, yo lo puedo mover sobre los rieles, ¿sí? En el caso de los que están elevados, como es el que usted puede ver en su barrio, ¿sí? En cualquier barrio, si usted va a dar una vuelta, va a ver que va a encontrar este tipo de transformadores. Si va mirando para arriba, va a encontrar la línea, va a ver los transformadores elevados, ¿sí? Eh, Cuando estábamos en clase siempre íbamos a ver el transformador de la esquina de la escuela, y más o menos, y ahí le explicaba prácticamente cómo era. En este caso no tengo, así que bueno, lo van a tener que hacer ustedes, ¿sí? Se van a tener que tomarse ese tiempito y ir a mirar los transformadores. En su barrio, si se fijan, seguramente hay, en muchos lugares hay. Hay cada tanto. Van a encontrar un transformador elevado en una H, que hay dos postes así, arriba entre medio. A ver si puedo dibujarlo así rápidamente. No quiero demorar mucho porque si no se va a hacer larguísimo esto, y estoy tratando de hacer que me rinda el tiempo para poder explicar, aunque sea lo más importante de este tema, ¿sí? Porque esto en realidad quería hacer 2 trabajos prácticos con 2 videos, pero bueno, dadas las condiciones de tiempo no vamos a tener, ¿sí? Acá
La H es así, aquí abajo, y aquí sobre esta parte va montado el transformador. ¿Sí? Tiene un lado así los aisladores grandes, que son los de media tensión, y los aisladores chiquititos, que son de baja tensión. Este viene acá a la línea, que está hecho por 3. Esta viene por 3, porque está conectado en triángulo este lado. Entonces llegan nada más que 3 cables. ¿Se acuerdan cuando vimos que cuando la fuente estaba conectada en triángulo solamente tenía 3 cables? Bueno, entonces por eso tiene los 3 terminales, porque esta fuente, estos 3 bobinados del lado de media tensión, están conectados en triángulo. Mientras que después del otro lado van a salir acá 4 cables, ¿sí? Entonces eso le voy a poner texto acá por 4. Aquí llegan 4 cables que son las 3 fases más el neutro. ¿Por qué? Porque este lado del transformador, el lado de baja tensión, está en triángulo, perdón, en estrella. Estrella, triángulo. Lado de baja tensión, estrella, lado de media tensión, triángulo. Así es la conexión de los transformadores de distribución. De este lado tenemos una tensión de 33 kilovolt o 33.000 volt, que es lo mismo, 33 kilovolt, ¿sí? Tensión de línea, cuando hablo de 33 kV estoy hablando de tensión de línea, ¿sí? Esta sería la U sub L que vimos, que aprendimos anteriormente. O sea, que está todo relacionado, ¿sí? No es que lo vimos porque sí, lo vimos porque teníamos que entender estas cosas para después poder seguir avanzando, ¿sí? Y de este lado tenemos el lado de baja tensión, en este caso la tensión de línea del lado de baja tensión, lo voy a escribir con minúscula porque sería el lado de baja tensión, entonces escribí todo con minúscula, sería 0,4 kilovolt, que equivalen a 400 volt, que en realidad con las pérdidas que hay en la línea son 380, 381 volt, que es lo que vimos en los ejercicios. Cuando uno hablaba de corriente trifásica, hablaba escuchado que muchos dicen 380, ¿no? Trifásico 380. Bueno, en realidad 380 es la tensión de línea que sale del lado de baja del transformador. Es decir, viene la línea de 33 kV, llega al transformador, se transforma en 400 volt y de acá salen 4 cables, como vimos nosotros en nuestro ejercicio, en los cuales son 3 fases y un neutro. Si yo tomaba, ¿se acuerdan? Entre fase y neutro tenía tensión de línea que era 220 volt. Entonces, esto va a entregar, si yo tomo entre fase y neutro de acá, de los 4 cables tomo entre la fase A y el neutro, voy a tener 220 volts para alimentar la casa. Su casa, la casa de todos, está alimentado con una fase de la salida de este transformador y el cable del neutro. De esa manera estamos alimentando con tensión monofásica a nuestra casa. Por eso son transformadores distribuidores que distribuyen la energía a un barrio. Tienen una determinada potencia, por eso pueden alimentar una cierta cantidad de casas. Por lo general son del orden de 250 kV, 500 kV, más o menos ese orden suelen ser los transformadores. Y no me acuerdo, ahí en el catálogo, este es un catálogo, en el catálogo están todos los valores, pero los más comunes son ahí. Para que tengan una idea, o sea, 250.000 volt-ampere. ¿Sí? Por eso también algunos ejercicios que vimos hablábamos de kilovolt y de mega, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso son 250 kilovolt-ampere, o sea, 250.000 volt-ampere. No llegan a ser megas, por lo general, los transformadores de distribución, sino que son de kilo. kVA se le suele decir. kVA, que son kilovolt-ampere, que es potencia aparente. Estamos hablando de la potencia aparente del transformador. No de la P ni de la Q, sino de la S. Siempre que hablamos de la potencia S para un transformador trifásico. Bueno, entonces acá tenemos nuestra tensión de línea del lado de baja con nuestros 4 cables, la tensión de línea del lado de media con 3 cables, ¿sí? Que vienen entre 33 kV, 33.000 volts. Y acá, si ustedes se fijan, van a encontrar esto y van a ver que vienen por un lado 3 cables, de ahí bajan al transformador y se conectan a estos 3 terminales. Esa es la línea del lado de media tensión y después van a salir 4 cables y arriba tiene como una antena que se suele llamar donde se conectan esos cables y de ahí salen las líneas de distribución en baja, que por lo general pueden ser tipo cable trenzado, es decir, que los 4 cables, en vez de salir las 4 líneas así con el poste, algunos tienen el poste con las 4 líneas y otros, los 4 cables van enrollados y es como un solo cable que se llama cable pretensado. Y ahí estarían los 4 cables enrollados todos juntos, pero siguen estando los 4 cables, ¿sí? Y ese se llama cable pretensado. También lo pueden ver así, los puede llegar a confundir, pero en definitiva son 4 cables que en vez de estar separados, están
trenzados los 4 cables. Van trenzados y tienen un alma de acero para sostenerlo y de esa manera se tira el cable pretensado. Podría ser un pretensado o podría ser la línea de 4 cables que la pueden ver si miran afuera. Los postes de madera suelen tener esos 4 cables de los que yo les estoy hablando. Y los postes de hormigón suelen tener los 3 cables que son la línea de media tensión. Así que se los dejo para ustedes que se tomen el tiempito de verlo y van a ver en vivo y en directo esto que estoy explicando acá. Bueno, entonces, vamos a ir viendo después las funciones que cumple cada uno de estos. Esta, la chapa que está aquí afuera, que contiene el transformador, ¿sí? Se llama cuba, es decir, a donde yo puedo poner el transformador, el transformador tiene un núcleo y van bobinas enrolladas en los núcleos, ¿sí? Bueno, entonces, ese transformador que tiene bobinas y núcleos, ¿sí? En este caso tiene 3 núcleos, un núcleo por cada fase, y tiene 2 bobinas, una bobina de baja y una bobina de media, ¿sí? De media tensión, que están enrolladas sobre el núcleo, ¿sí? De un lado y del otro van enrolladitas las bobinas, o pueden ir concéntricas, la bobina de baja por adentro y la bobina de alta por afuera, enrollada en un solo lado, y el núcleo es, ya lo voy a dibujar, es como un rectángulo, de un material metálico, ¿no? Material que sirve magnético, que sirve para que conducir el flujo magnético, para que el flujo magnético vaya por el núcleo, ¿sí? Es como el cable por el cual circula la corriente. Bueno, el núcleo magnético sería el cable por el cual en vez de circular la corriente circula el flujo magnético, ¿sí? Bueno, entonces, aquí adentro, que no se ve, ahí adentro, que no se ve, están los núcleos magnéticos con las bobinas enrolladas sobre los núcleos magnéticos, ¿sí? Y de esa manera tendríamos nuestro transformador trifásico. También acá no se ve, pero hay en algún lugar una canilla o algún sistema de desagote, ¿sí? Algún punto de toma muestra para tomar muestra del aceite. Acá eso que se ve ahí, aquí adelante, eso que se ve aquí adelante es la placa identificatoria de este transformador que nos dice toda la información, nos va a decir la potencia, la tensión de línea al lado baja, la tensión de línea al lado media, bueno, todas las características que tiene de acuerdo a las especificaciones del fabricante, ¿sí? Bueno, y aquí arriba podemos ver estos terminales visto de corte de vista superior. Entonces tenemos acá 2N es el neutro, 2 porque es el secundario, 1 sería el primario. El primario y secundario primario es el lado que recibe la energía, secundario es el lado que entrega la energía, ¿sí? Es decir, acá si miramos el dibujito que yo hice, esto de aquí sería el primario, el de 33, es el lado primario porque es el lado que está recibiendo la tensión, y el 0,4, donde salen 4 cables, sería el secundario, es decir, esta sería U sub L1 y esta de acá sería U sub L, perdón, al revés, U sub L2, la del lado de baja, y U sub L1, la del lado de alta o media, porque es el primario, ¿sí? Es decir, que podríamos ya ir agregándole a esto numeritos, perdón. Este sería U sub L1, el lado primario, quiere decir, y esta sería U sub L2, que lo puse en minúscula porque es el lado secundario, el lado de baja. El secundario es el lado de baja. Primario, el lado de media tensión, secundario, el lado de baja. En este caso es así porque es un transformador de distribución. Podría ser al revés, es un transformador reductor, porque está reduciendo la tensión de 33 a 0,4. Si fuese al revés, de 0,4 a 33 sería un transformador elevador. Fíjense, ¿por qué este es el lado primario? Porque de acá viene la energía, de acá viene el generador, de este lado viene el generador, así viene un generador eléctrico trifásico que se dibuja, bueno, vamos a ponerlo así, ese sería el generador, los dos triangulitos, los dos circulitos en realidad así, con dos circulitos entrelazados, que no me gusta cómo queda, a ver. ¿Sí? Con dos círculos entrelazados se dibuja el transformador, o se esquematiza el transformador. Esa es la representación esquemática de un transformador, ¿sí? Ya lo vamos a ver igual bien adelante. Así, si yo miro este dibujito, encuentro este dibujito, este es
un transformador, ¿sí? En cambio, en el caso del generador, es solamente el círculo, lo voy a hacer más grande para que se vea mejor. En el caso del generador, sería un círculo más grande, en el cual en su interior está dibujada la señal de corriente alterna, indicando que es un generador de corriente alterna. Entonces de acá yo genero energía trifásica, genero las tres fases RST, las entrego a este transformador en 33.000 volt y la reduzco a 0,4 y acá tengo conectada ¿quién? La carga, la impedancia Z, trifásica, que puede estar conectada, la estoy dibujando así nomás, pero esa carga la podíamos conectar en estrella o en triángulo, ¿se acuerdan? Entonces acá la carga trifásica está conectada o en estrella o en triángulo. Por general, si es un transformador de distribución, la carga es en estrella, que son las distintas casas de un barrio, se conectan en estrella, ¿sí? Entonces ahí estaría la carga. Ahora, si yo de este lado pongo el generador y acá de este lado pongo la carga, en vez de acá hago al revés, ¿no? Cambio generador por allá, y acá de este lado pongo la impedancia Z, entonces este lado es el primario, este sería UL1 y este sería UL2. Entonces sería un transformador elevador de tensión, que incrementa la tensión de 0,4 a 33. Es decir, depende de cómo esté conectado la fuente y el lado de la carga. El lado que está conectado a la fuente, a la generación de energía que recibe la energía eléctrica, la potencia eléctrica, es el lado primario. Y el lado que va conectado a la carga, a las casas, a los motores eléctricos, a las instalaciones eléctricas, ese es el lado de baja tensión. Perdón, el secundario, ¿no? Que en este caso, para un transformador de distribución, el secundario es el de baja tensión, mientras que el primario es el de alta tensión. En algunos casos podría ser diferente, por ejemplo, los transformadores eh, para transmitir energía, ¿sí? Ahí van al revés. Por ejemplo, en la salida de un generador, el generador suele tener en realidad, vamos acá, tengo mi generador eléctrico, lo voy a hacer rápido porque esto se va a hacer muy largo, si no, sale de acá del generador, el generador por ahí entrega en 1 kilovolt aproximadamente, no mucho más que eso, eh, por cuestiones de diseño no se lo puede diseñar con altas tensiones a los generadores eléctricos, no sé qué dije, pero este es un generador eléctrico, ¿sí? A los generadores eléctricos no se los puede diseñar con tensiones muy elevadas, de 1 kilovolt y no mucho más, por ahí pueden ser un poco más, pero no más de 10 kilovolt, ya es mucho. Entonces, si yo quiero tengo que transmitir a este transformador que está en 33, le tengo que poner aquí otro transformador, que sería como este, en vez de estar ahí podría estar en el suelo, bueno, que suele estar en el suelo estos, transformador de transmisión para transmitir la energía. Y de acá, supongamos que este está en 1 kilovolt, transformaría de 1 a 33, por decir una cosa, ¿no? Y de ahí vendría este de 33 a 0,4 para entregar la energía a una casa. En realidad es bastante más complejo todo el sistema eléctrico, ¿no? Pero bueno, siempre hay un generador, un transformador elevador para elevar la tensión, para poder transmitir la energía se transmite en alta tensión porque de esa manera tenemos corriente más pequeña. Recuerden que la potencia S era en trifásica raíz de 3, que es un número constante, 1,73, por la tensión de línea por la corriente de línea. Entonces, si yo aumento la tensión de línea y quiero conseguir una determinada potencia, por ejemplo, de 100 megavolt-ampere, quiero transmitir 100 megavolt-ampere, si yo elevo la tensión a 100 kilovolt, sacando el raíz de 3, ¿sí? La corriente tendría que valer 1. ¿Sí? 100 por 1, 100. Para que se entienda. A medida que aumenta la tensión, va a disminuir la corriente para lograr esos 100 megavolt-ampere. No es lo mismo si la tensión es de 1000 volt, como es la salida de un generador de 1000 volt, voy a necesitar para llegar a 100 mega mucho más amperaje. En este caso, 1 kilovolt, voy a necesitar 100 kiloamperes para llegar a 100 mega. Bueno, más o menos, ¿no? Porque le estoy sacando la raíz cuadrada de 3. Pero lo que quiero decir es eso, que quede claro este concepto. Para transmitir, elevamos la tensión. ¿Para qué? Para que la corriente disminuya. ¿Por qué? Porque la potencia es el producto de tensión de línea por corriente de línea más allá del raíz de 3, ¿no? Tensión de línea por corriente de línea. Entonces, si yo elevo la tensión de línea,
para transmitir los 100 megas, cuanto más se eleve la tensión, menos corriente de línea voy a tener, menor va a ser la corriente de línea que voy a tener, y ese es el motivo por el cual se utilizan transformadores elevadores de tensión para transmitir la energía, y después necesito un reductor de tensión para distribuirla, porque la distribución se hace en baja tensión. Bueno, listo, no voy a seguir hablando de esto porque si no, no vamos a terminar más. Vamos a seguir con los aspectos constructivos de nuestro transformador trifásico, que es lo que ustedes tienen que responder, ¿sí? Entonces, voy a cambiar de presentación. Creo que acá ya más o menos mostré todo. Fíjense que ahí se ve la ruedita, ahí está la placa. Tenemos los cáncamos o gancho de izaje, nuestro tanque de expansión, que es este que está acá, que tiene un nivel visor, porque acá hay aceite hasta cierto nivel. Puede estar por acá el aceite, a este nivel. Entonces yo con ese visor, que es como un vidrio, puedo ver hasta dónde llega el aceite, ¿sí? Acá arriba tengo un tapón para agregar el aceite, por acá abajo ahí está el 9, la válvula esta que es para quitar el aceite cuando quiero hacer cambio de aceite, como el caso de un motor de un auto, ¿no? Le sacamos el tapón de abajo del motor del auto para escurrirle el aceite, y una vez que le sacamos todo el aceite, le cambiamos el filtro, le sacamos el filtro, le sacamos el aceite, y después le ponemos el filtro nuevo, le ponemos el tapón y le agregamos el aceite nuevo, y le hacemos el cambio de filtro y aceite. Bueno, a un transformador también se le hace lo mismo. Cada cierto periodo hay que cambiar el aceite. Por eso necesitamos, y llega hasta este tanque de expansión, que ya voy a explicar bien la función que cumple, ¿no? Acá se ve también el deshidratador que está ahí, los aisladores de baja y de media. Bueno, y acá no se ve la parte interior, que sí la voy a mostrar en el próximo dibujo. Y acá se ven los terminales, ¿no? Los terminales que son del lado de media, por eso son uno. U, B y W sería lo mismo que A, B y C, o X, Y, Z, es lo mismo. Acá en el catálogo utilizan U, B, W, también es válido, si no sería 1, 2 y A, B, C, ¿sí? O 1, 2 y 3 podría ser, ¿sí? Podría ser ABC mayúscula y ABC minúscula, ¿no? Porque es el lado de baja, y N del neutro. Neutro y ABC minúscula. Y acá tendría ABC mayúscula, ¿sí? Es decir, las tres fases ABC, como vimos en nuestra teoría de corriente alterna trifásica, y acá tendría de vuelta las tres fases ABC, pero en minúscula, porque están con tensión baja, con menor tensión, y el neutro, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con la otra presentación. A ver. Vamos a ir acá, a compartir un dibujito, que este es el que ustedes van a tener que realizar, ¿sí? Mejor que el mío, ¿no? Este yo lo hice el año pasado en una clase con los alumnos del año pasado, y bueno, saqué una foto para que me quedara, y bueno, justo ahora me sirve justamente para esto. Entonces, bueno, lo que ustedes tienen que hacer es este diagrama, donde están todos los componentes del transformador, y entonces vamos a demostrar, decir qué es cada componente, del 1 al 15, son 15, ¿eh? Por ahí estaría el 1, lo vamos a buscar, acá está el 1, ¿sí? Y qué función cumple cada uno, cómo se llama y qué función cumple cada uno. Por ejemplo, tenemos el diagrama, como se ve acá, y este está el 1. ¿El 1 qué es? El filtro deshidratador. ¿Para qué utilizamos el filtro deshidratador? Para eliminar el agua. ¿Para qué? Para que no entre agua y no me contamine el aceite. Ustedes saben que el agua y el aceite se llevan muy mal, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si a un auto, al auto suyo, le ingresa agua al aceite del motor de su auto, le ingresa agua? Que ustedes saben que eso es muy malo, porque pierde el poder de lubricación. Bueno, entonces no se tiene que mezclar el agua con el aceite, por eso le ponemos un filtro deshidratador. El aire que está afuera, inclusive el que está adentro, porque está adentro un poquito más seco porque tenemos un calefactor, que lo hace que se seque, pero el aire exterior sobre todo, y sobre todo en el invierno, en épocas donde está bastante húmedo, ¿no? Es un aire húmedo precisamente porque hay agua disperso en el aire, ¿sí? Que está disuelto en el aire, el agua está disuelta en el aire en forma de gas, como vapor. Ustedes saben que si yo hiervo el agua se transforma en vapor, pero sigue siendo agua, solo que está en estado gaseoso. Bueno, entonces el aire tiene agua en estado gaseoso. Para que ese agua en estado gaseoso no ingrese al transformador, porque el agua en estado gaseoso, ustedes saben que si se enfría, por cuestiones de presión y temperatura, se puede volver a convertir otra vez en agua, en líquido, ¿sí? Entonces, de estado de vapor puede pasar a líquido, y si pasa a líquido estamos en un problema acá.
Entonces, por eso tenemos este filtro que elimina el vapor de agua que puede haber en el aire, lo retiene ahí para que no ingrese al transformador y no se mezcle con el aceite, ¿sí? Bueno, este es el tanque de expansión. Y ahí eso que yo dibujé es el visor, el nivel visor para poder ver, y acá toda esta parte redonda es el tanque de expansión que recién les mostré en las fotos del catálogo, ¿no? Del transformador ese que yo le digo que está en la esquina de su casa. Mírenlo, van a ver que van a encontrar todos estos elementos que les estoy mostrando. Por ahí puede que algunos no, pero la mayoría van a estar. Bueno, entonces este tanque que tiene este tanque, fíjense que está más arriba, está en la parte alta por una cuestión de nivel. El nivel de aceite, fíjense que si miramos, el nivel de aceite está acá, ese es el nivel de aceite, ¿lo ven? No puede haber aceite, va a estar al mismo nivel todo el aceite, ¿sí? Si hay aire, va a estar acá arriba. El aire va a estar en la parte superior. ¿Por qué? Porque el aire es menos denso que el aceite. El aceite, al ser denso, se va hacia abajo y el aire va para arriba porque es gaseoso y tiene una densidad mucho menor a la del aceite, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesitamos este tanque de expansión? Porque cuando el transformador está desconectado o está frío, el aceite de alguna manera está como contraído, con menor volumen, ¿sí? Es decir, como que el nivel de aceite puede llegar a bajar por aquí. Y si después si después se calienta por algún motivo, por el funcionamiento normal o por una falla, como dibujé acá, este que está dibujado acá, ¿sí? Esto que dibujé acá, esta línea que hace así, es una falla, ¿ven? Eso es una falla eléctrica, es decir, que hay una pérdida de aislación y se produce una descarga con este cuadrado que es la cuba, que es la chapa de afuera que envuelve todo el transformador, ¿no? Bueno, entonces si se produjese una falla, o si está frío, en caso que esté frío, cuando calienta, el aceite se dilata, aumenta su volumen, entonces al aumentar el volumen va a pasar esto, va a subir el nivel del aceite. Va a subir, por ejemplo, hasta acá, y entonces el aire que está acá lo va a desplazar y lo va a sacar hacia afuera. ¿Sí? Ahora, si se enfría va a pasar lo contrario, va a bajar el nivel del aceite y va a ingresar el aire por acá y va a bajar el nivel del aceite a este nivel. Si en estado normal está ahí, como yo lo dibujé, en funcionamiento normal está este nivel de aceite y se produce una falla, como está dibujado acá, se va a producir un incremento muy grande y el aceite se va a calentar y va a tener un volumen quizás importante, más importante, entonces por eso necesitamos este tanque de expansión. ¿Para qué? ¿Por qué expansión? Precisamente para que el aceite se pueda expandir por el calor o contraer, ¿no? Permite esa variación de nivel de aceite por la temperatura. Cuando se enfría, baja el nivel de aceite. Cuando se calienta, sube el nivel de aceite. Entonces esa es la función del tanque de expansión. Permitir que el aceite se expanda debido a los cambios de temperatura. Esa sería la función del tanque de expansión. Permitir que el aceite se expanda debido a los cambios de temperatura. Bueno, sigamos. Entonces, tenemos también acá, esta parte de acá, este es el 4, este sería el 4, es el relé de Buchholz, así como suena. Buchholz con LDZ. LDZ, ¿sí? No voy a escribirlo, no lo quería escribir porque si no pierdo mucho tiempo a veces con todo esto, pero bueno. Buchholz, con Z. Si no lo googlean y seguro que le va a aparecer bien el nombre. Entonces tenemos el relé de Buchholz, que es una protección. ¿Protección contra qué? Contra fallas. ¿Qué tipo de fallas? Como esta que está marcada acá, este rayo. Por ejemplo, si tuviese una falla menor, pueden haber dos tipos de fallas, falla menor y falla menor. ¿Qué es una falla menor? Que acá se pierde la aislación, ¿sí? Ya vamos a ver que las bobinas estas son aisladas, y esta también pierde la aislación, y entonces se va a producir un arco entre estas dos, porque hay una conexión, las dos perdieron la aislación que tienen, el barniz que va en las bobinas, yo creo que ustedes lo saben, que las bobinas van barnizadas, entonces esa aislación que es ese barniz y se pierde, entonces se produciría un pequeño arco acá de cortocircuito. De ese arco calentaría en esta zona el aceite. Ahora voy a explicar porque por ahí para que se entienda mejor. Esto que está acá es el núcleo, ¿sí? Este núcleo hay tres de esos, perdón, puse cuatro, hay tres de esos núcleos, uno por cada fase, ¿sí? Ah, no, perdón, este lleva un solo núcleo, disculpe, me equivoqué, porque los trifásicos podría tener tres, ¿sí?
y podría tener una bobina en cada lado, pero en este caso tiene 3 columnas, ya lo voy a explicar, en cada columna tiene las bobinas, una bobina de baja y la otra bobina de alta por afuera. ¿Sí? Están como concentradas, como una bobina dentro de la otra. ¿Sí? Entonces, en cada columna, por eso hay 3 columnas, hay un bobinado de baja y uno de alta. Un bobinado de baja, uno de alta, un bobinado de baja, uno de alta, por eso tenemos los 6 bobinados. ¿Sí? Y las 3 bobinas del lado de baja y las 3 bobinas las 3 de baja y después las 3 del lado de media tensión. Media tensión también se le puede llamar alta tensión porque un lado es bajo y el otro es más alto. Media tensión es más alto que bajo o alta tensión. ¿Por qué puede ser alta tensión? Porque, bueno, si es un transformador de 500 kV es un transformador de alta tensión. ¿eh? Puede ser de alta tensión a media tensión, de baja a media, comúnmente. ¿sí? Bueno, en definitiva, un lado tiene menor tensión, el otro lado tiene tensión más alta. Siempre es eso. Bueno, entonces, volviendo a aplicar esto, cuando se produce ese corto acá, alrededor de esto, que este núcleo está bañado en aceite, todos esos puntitos que yo ven ahí, esos puntitos blancos es el aceite, todo el aceite que llega hasta allá es como que yo lo lleno con aceite, que dijimos que es como un auto, ¿no? Está en aceite. Entonces, el transformador, ese núcleo con la bobina está dentro y por afuera está la cuba que lo recubre y el resto, el espacio que queda, está completo en aceite, está bañado todo en aceite, todo lleno de aceite hasta arriba. ¿Por qué? Porque el aceite cumple la función de aislante y también para enfriar, ¿no? Para lograr la temperatura. Bueno, aislante y además aislante térmico sería. En este caso, si se produce un corto, como esto está en aceite, está en baño de aceite, el aceite como que empezaría como a hervirse, ¿no? Y se provocarían algunas burbujas, se provocarían burbujas. Esas burbujas que se provoquen van a ir por acá, por acá, por acá, por acá, van a ir por acá y van a subir acá, van a subir acá y van a terminar alojándose acá arriba. ¿Ven que ahí tiene dibujitos de burbujitas? En caso de que la falla sea leve, se van a alojar burbujas en esta parte. Cuando esto se llene de burbujas por la falla leve, este flotante, estos son flotantes, el flotante 1 y 2, este flotante va a descender porque va a tener aire arriba, entonces el flotante está para arriba mientras haya líquido, pero cuando empiece a haber gas arriba, que sería producto de la evaporación del aceite, gas, vapor de aceite sería lo que estaría arriba, va a tener menos nivel de líquido, va a bajar el nivel de líquido, entonces el flotante se va a caer. ¿sí? Cuando se caiga el flotante, va a cerrar un circuito y va a hacer sonar una alarma que nos va a decir a nosotros que está pasando esto que yo les mostré, una falla pequeña, un pequeño corto interno. Entonces me va a dar tiempo para programar una revisión, sacar el transformador de servicio y hacerle el mantenimiento correspondiente y revisar las aislaciones de los bobinados. ¿sí? Entonces, ante una falla pequeña, como puede ser esta que acabo de explicar, el relé de Ucho mandaría una señal de alerta, que sería a través del flotante 1 que está para arriba, y TUC se cae, está hacia arriba, y se cae porque la parte de arriba se va a llenar de gas, de vapor de aceite. ¿Ven que ahí tiene esas burbujitas que son vapor de aceite? Bueno, eso es lo que está representado ahí. Ahora, si se produce un cortocircuito grande como este que está acá, entonces ya no van a ser burbujitas chiquitas, sino que van a ser más bien burbujones, y lo que va a suceder es que eso va a ser tan grande, esas burbujas, que este relé, el 2, el 1 y el 2, se van a caer los dos a la vez. Cuando se produzca eso, se van a caer los dos, y cuando se caigan los dos, directamente, en vez de producir una señal de alarma, me va a sacar el transformador de servicio. Cuando caiga el 2, ¿sí? El flotante 2, es porque hay un cortocircuito grave, una falla grave, entonces en vez de mandarme una alarma, directamente desenergiza el transformador para evitar que se siga provocando esta falla, este arco, y no se me prenda fuego el transformador o no explote, ¿no? Recuerden que hay aceite ahí, un arco eléctrico entre el aceite podría provocar que esto explote. ¿sí? Entonces, por eso tiene el segundo flotante. ¿Estamos? Entonces tenemos nivel 1, alarma, nivel 2, fuera de servicio, nivel 1, falla leve, nivel 2, falla grave. ¿sí? Sacamos el transformador de servicio para evitar
un desastre, por decirlo así, ¿no? O algo, o que explote el transformador, que sería desastroso. Bueno, entonces, vamos a ver qué otro punto más. Tenemos el 5. Bueno, dice acá por 4. Quiere decir que hay 4 ganchitos de estos que son los ganchos de izaje o cáncamo de izaje. Es decir, el 5 son 4, podrían ser 2 también. Algunos tienen solamente 2 ganchos de izaje. ¿Estamos? O cáncamo de izaje. El 6, ¿a dónde está el 6? Acá. Ah, el 6 son los aisladores, que lo habíamos visto en las imágenes, ¿no?, del catálogo, ¿no? Tenemos los 3 del lado de media tensión, que tienen el aislador grande, y el terminal más pequeñito, porque acá la corriente es menor, y acá tenemos el aislador de baja tensión, que es chiquitito porque tenemos menor tensión, pero fíjense que es más grueso el terminal porque hay una corriente mayor. Es decir, los cables del lado de media tensión son más delgados que los cables del lado de baja tensión, que son más gruesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque circula mayor corriente. Entonces el de baja tensión, como habíamos visto, tiene que tener 4 terminales, 3 fases y el neutro. ¿Por qué? Porque están conectados en estrella. ¿eh? Bueno, de esta manera tenemos nuestros aisladores representados acá. ¿sí? Que yo los puse ahí, pero ustedes vieron bien cómo estaban distribuidos, ¿no?, sobre la tapa. Yo ahí los puse esquemáticamente como para poder indicarlo y poder reconocer los elementos del transformador, constructivo del transformador y la función que cumple. ¿Qué función cumplen los aisladores? Bueno, acá tiene un cable, ¿no? Este cable está unido con este terminal y acá hay 33 kilovolts. Por eso tengo que poner un aislador grande para evitar una descarga de este cable y esta tapa que es metálica. ¿Por qué? Porque por acá adentro va a viajar, por adentro del aislador, va a viajar el cable que se va a conectar al transformador del lado de alta. ¿Estamos? El lado de alta sería el 1 en este caso. Ahí, se conectaría ahí. Y así, acá tiene 3, entran 3 cables, los 3 cables van a los 3, al 1, acá después iría, el otro iría acá al B1 y el otro iría al W1, ¿sí? La entrada de los transformantes, de los bobinados trifásicos. Bueno, después ya vamos a ver cómo se conectan estos bobinados del lado de alta y los 3 que son de baja tensión, ¿sí? Que vienen con estos cables de media tensión, que acá tenemos 33 kilovolts. Acá están, en este cable hay una tensión de 33.000 volts, ¿sí? Entonces, para que no se produzca una descarga, necesitamos este aislador. Esa es la función del aislador, aislar la tensión, sobre todo principalmente del lado de media tensión o de alta, contra la cuba o contra las partes metálicas del transformador. ¿sí? Ustedes vieron bien en la foto que es todo metálico, ¿no? La carcasa del transformador. Y el lado de baja lleva un aislador chiquitito porque acá son 400 volts, entonces con este pequeño aislador es suficiente para aislar esa tensión. Pero este cable va a ser más grueso que este, porque la corriente que va a circular del lado de baja es mayor que la que va a circular del lado de alta. Bueno, seguimos rápidamente. Ya vimos los aisladores. Por otro lado vamos a ver el 7. Esto se llama termovaina. Acá va colocado un termómetro. ¿Sí? Un sensor de un termómetro. Vamos a colocar un sensor de termómetro que va con una conexión que puede ser a un indicador de temperatura y también controlador de temperatura. Acá va a tener una aguja, este es el sensor de temperatura, una vaina. ¿Por qué? Termovaina, que puede ser normalmente de aluminio o acero cromado. ¿Por qué? Y porque necesitamos de alguna manera poder enroscar eso, poner el sensor y después sacarlo. Cuando lo quiera cambiar, le quiera hacer un mantenimiento, o porque el sensor se me descalibró y lo tengo que ajustar, o porque el sensor se rompió y lo tengo que cambiar. Entonces eso se coloca y después tiene una forma de roscado para que quede ahí unido. Entonces cuando yo lo saque, si acá hay aceite y tiene este nivel de aceite, si esto tuviese un agujero, se saldría el aceite para afuera. Entonces, para que no se me salga el aceite para afuera, tiene la vaina. La vaina queda ahí y entonces no permite que el aceite pase. Sin embargo, yo puedo poner el sensor y la vaina toma la temperatura del aceite y se la transfiere al sensor, y el sensor con un cable que no es un cable, sino que es un capilar, con un capilar, ¿sí? Que es un tubito finito, ¿sí? Tiene un gas adentro de ese capilar, acá adentro también del sensor hay un gas, y eso hace con ese gas cuando se calienta,
Ustedes saben que el gas se expande, entonces al expanderse tiene un burdón, que con la temperatura se deforma. Bueno, esto ya es mecánico, ¿sí? Pero el burdón con la temperatura se deforma y eso hace que se mueva la aguja. Aumenta la temperatura, aumenta la presión del gas, se deforma el burdón. El burdón es una cosita así, algo así de esta manera, ¿no? Y acá tiene el gas. Entonces, se aumenta la presión, este se deforma estirándose. Lo voy a dibujar bruscamente, bruscamente. Entonces, cuanto más caliente esté, más se estira. Algo así se va deformando. Bueno, entonces, en definitiva, se deforma con la temperatura, al deformar se mueve la aguja y me va indicando la temperatura, eso tiene una calibración, ¿no? Y yo tengo acá por ahí una marca donde es como una alarma, si esta aguja toca ese tope que yo le puedo poner, se mueve ese tope, tiene un sistema que se mueve, yo lo pongo a 80 grados, a 90 grados, entonces cuando la temperatura de la aguja llega a 90 grados, cierra un circuito y también me manda una alarma de temperatura, ¿sí? Para eso sería el 7, para colocar el sensor de temperatura para medir y controlar la temperatura del aceite del transformador. El 8 es la cuba, ¿sí? La cuba, que es la parte metálica que envuelve a los bobinados y al núcleo del transformador. Bueno, esa cuba es metálica y cumple la función de contener el aceite. Necesitamos la cuba para poder contener el aceite, si no se me escaparía. En algún lado tengo que contener el aceite, que esa es la cuba, sería como la pileta, ¿no? Donde está el aceite para poder sumergir los elementos electromagnéticos, en este caso las bobinas que son eléctricas y el núcleo que es magnético, que es el magnético, ¿sí? El núcleo de material magnético, de acero, materiales magnéticos. Bueno, el 9 es el aceite. Está dibujado así porque se refiere, fíjense que no está la cuba, el 8 está marcado acá sobre la cuba y este está marcado sobre la parte del aceite, se refiere al aceite. El 9 es el aceite tiene la función de aislar el transformador y también de refrigerar el transformador, ¿sí? El 10 son los bobinados, ¿sí? Tenemos dos bobinados, los bobinados de baja tensión y los bobinados de alta tensión. Los bobinados son el de alta tensión, el del primario, es para generar el flujo magnético, el del primario genera el flujo magnético, y el del secundario es para transformar la tensión en la tensión deseada, ¿sí? En definitiva, eso sería. Cada bobina va a tener más vueltas, ¿sí? Una bobina, fíjense que ahí están dibujadas, tienen muchas vueltas, pero en realidad la del lado de baja, qué feo que pasó. La del lado de alta, ¿sí? Va a tener muchas más vueltas que la del lado de baja, y la del lado de baja tiene menos vueltas. Entonces esto se llama N1, en este caso 1 era de primario y 2 era del secundario. N es la cantidad de espiras que tiene el primario y la cantidad de espiras que tiene el secundario. Fíjense que este lado, como es un reductor, el primario es el lado de alta tensión, el lado de alta o media tensión, el lado de media tensión tiene más espiras que el lado de baja tensión. Entonces el lado que tiene menor tensión tiene menor espiras, el lado que tiene mayor tensión tiene mayor espiras. El primario, este bobinado, me va a generar el flujo que va a venir por acá, el flujo va a circular por el núcleo, va a circular por acá, ¿sí? Así va a ser, y así se genera un flujo circulante por el núcleo magnético, y en la otra bobina, este va a generar el flujo, y cuando el flujo atraviese esta otra bobina, acá voy a obtener, por la ley de Faraday, la tensión del lado de baja tensión. Como tiene menos espiras, la tensión acá va a ser menor. El flujo atraviesa las espiras del lado de baja tensión y en los terminales del lado de baja tensión se genera una fuerza electromotriz, una diferencia de potencial, que va a ser la tensión B2. Acá voy a tener de este lado B1, o U sub L1, y acá voy a tener U sub L2. En definitiva, esa U sub L2 y esta U sub L... Ay, Dios, qué difícil que es. U sub L1, ¿sí? Tensión de línea al lado primario, tensión de línea al lado secundario. Entonces, esta va a generar el flujo, y este flujo, cuando atraviese la bobina del secundario, me va a brindar la tensión de línea del secundario. ¿Está? Así funciona el transformador. Y esto mismo se va a repetir
en las tres fases, porque acá tengo una fase, acá tengo otra fase y acá tengo otra fase. Acá están en una misma columna del núcleo. Esta parte de acá se llama columna y la parte de acá arriba se llama yugo. Este es el yugo del núcleo magnético y estas son las columnas del núcleo magnético. Entonces, en cada una de estas columnas voy a tener un bobinado de baja y uno de alta, solapados. ¿Qué quiere decir? Que acá, viendo desde arriba en un corte, en una vista superior, voy a tener adentro el bobinado de baja y por afuera el bobinado de alta, ¿sí? Solapados, concéntricamente, uno adentro del otro y sobre la columna de nuestro núcleo magnético, de nuestro transformador trifásico. Entonces acá tengo una bobina de baja, una de alta, una de baja, una de alta, y una de baja y una de alta. Por eso es un transformador trifásico. Tengo los tres bobinados de baja y los tres bobinados de alta o media tensión. Recuerden que podemos decir alta tensión o media tensión, ¿sí? No, es indistinto. Quiere decir que un lado es bajo y otro tiene menor tensión, otro tiene mayor tensión. Es decir, una bobina va a tener tensión baja, la otra va a tener tensión alta. Bueno, entonces, las bobinas son la del primario para crear el flujo, la del secundario para obtener la tensión del secundario, ya sea reducida o incrementada, depende si es transformador reductor o transformador incrementador, elevador, ¿sí? En definitiva tengo el primario crea el flujo y la secundaria induce la tensión del secundario. Bueno, y ahí se produce, en ese bobinado, aparece el efecto de la ley de Faraday, de la inducción magnética. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a el 11. Bueno, el 11, como ya lo dije, es para que conducir el flujo. ¿Por qué conduce el flujo por el núcleo magnético? Porque el núcleo magnético está hecho de un material magnético, que es acero, un acero particular, e incluso está laminado, está hecho en láminas, si lo miran, de manera tal que le permite al flujo circular fácilmente. ¿Se acuerdan en los sistemas eléctricos cuando tenían una resistencia? Si la resistencia es grande, la corriente no puede circular o le cuesta circular, ¿no? Si la resistencia es baja, el flujo circula fácilmente, ¿no? Porque tiene poca resistencia. Bueno, acá la corriente circula fácilmente. Acá sucede parecido con el flujo y la reluctancia. Eso sería lo semejante a la resistencia. En un circuito magnético, la reluctancia hace las veces de la resistencia en un circuito eléctrico. ¿Y qué es la reluctancia? Es la resistencia que ofrece el material a que el flujo magnético pueda atravesarlo, pueda circular. Bueno, el aire, por ejemplo, tiene una reluctancia alta. El aceite también tiene una reluctancia alta. Mientras que el núcleo magnético de un transformador está diseñado con materiales que tienen baja reluctancia. Entonces, como tiene baja reluctancia, ¿por dónde va a ir el flujo? Por ahí, porque es lo mismo que la corriente, ¿no? Si tengo un circuito, ¿no? Si ustedes se acuerdan, tenemos un circuito, puede ser, vamos a dibujarlo, corriente continua, para que sea más simple, ¿sí? Tenemos un circuito con dos resistencias en paralelo, ¿sí? ¿Eh? Si esta vale 100 y esta vale 1, ¿por dónde va a ir la corriente? Por la que vale 1, por la resistencia de 1 ohm. Por la de 100 no va a poder circular, porque acá está muy grande la resistencia, entonces la corriente por acá no puede circular. La mayor parte de la corriente va a circular por acá. Si tengo 100 amperes, 99 van a ir por acá y quizás 1 van a ir por la resistencia grande. Entonces el flujo, la mayor parte del flujo va a ir por la resistencia menor, donde haya menor resistencia. Bueno, acá pasa lo mismo. El flujo magnético, ¿por dónde va a ir? Y por donde haya menor resistencia. Así como la corriente va a ir por donde haya menor resistencia, el flujo va a ir por donde haya menor reluctancia. ¿Quién es el camino donde hay menor reluctancia? El núcleo magnético. Para eso se hace el núcleo, para que el flujo vaya por ahí. La mayor parte del flujo va a ir por el núcleo. 99% del flujo magnético va a ir por el núcleo. Va a circular por el núcleo magnético. ¿Sí? Y por eso las bobinas están enrolladas sobre el núcleo magnético, para que el flujo las atraviese y se produzca el efecto de la ley de Faraday, de la inducción magnética. Bueno, entonces ya dijimos para qué sirven los núcleos magnéticos. El núcleo magnético, el 11, sirve para conducir el flujo magnético. Bueno, valga la redundancia.
El 12 es una válvula de toma muestras. Si yo quiero saber el estado del aceite, le saco acá una muestra, por eso está un poco más arriba que la otra. Saco una muestra de aceite, la llevo a un laboratorio, la hago analizar y me dicen si el aceite está bueno o hay algún problema en el aceite y si hay que cambiarlo o está apareciendo producto de la combustión porque se está produciendo adentro algún pequeño chispazo que yo no lo pueda ver, alguna pequeña arco eléctrico aquí que se pueda producir y yo no me esté dando cuenta que hay un arco eléctrico, bueno, eso va a hacer que el aceite se vaya carbonizando, entonces yo tomo una muestra y encuentro eso, restos de carbono en la muestra o de aceite carbonizado porque hay algún problemita. Entonces, de acuerdo al análisis del aceite, puedo determinar si puede existir alguna falla dentro del transformador. Se llama mantenimiento predictivo. Yo puedo predecir qué está pasando haciéndole un análisis al aceite del transformador, en este caso. Bueno, ese sería por un lado el 12. Válvula toma muestra, para verificar el estado del aceite. Y el 13 es la válvula de vaciado, como le dije, así como el motor del auto necesita cambio de aceite cada tanto, o porque cuando hice la muestra me dijo que el aceite estaba malo, entonces lo voy a sacar de servicio, le saco el aceite, reviso el estado de los bobinados y en caso de que sea necesario hago las reparaciones y después le vuelvo a poner el aceite. Si yo quiero sacar esto de acá, tengo que vaciar la cuba, todo el aceite que está hasta acá arriba, abro esta canilla, la junto en un tanque, en un depósito, y todo este aceite va a bajar y se va a ir por esta válvula, y una vez que vacíe el aceite puedo sacar la tapa, como le vi con esos bulones, levantar la tapa y sacar el núcleo con las bobinas y hacer el mantenimiento correspondiente. Para eso tenemos la válvula 13. De vaciado. 14, las rueditas, como le dije, tiene una ruedita para transporte que por lo general si está sobre tierra, un transformador muy grande que pesa muchas toneladas, entonces se lo coloca sobre rieles y se lo empuja y, por ejemplo, está dentro de un taller o dentro de un galpón y si yo lo quiero sacar de ese galpón, porque me lo quiero llevar para hacerle una reparación mayor, entonces necesito las guías y esas rueditas van sobre las guías, sobre esos rieles, y entonces puedo correr el transformador sobre esos rieles, sacarlo hasta afuera por una puerta corrediza, lo saco hasta afuera, viene la grúa, lo engancha de los cáncamos de izaje, lo levanta, truc, lo pone arriba y se lo lleva al lugar donde le van a hacer el mantenimiento. Por eso es que tiene estas rueditas, para transporte, ¿sí? Bueno, este punto 15 es un borne de tierra, de puesta a tierra. Fíjense que acá hay una puesta a tierra, acá va conectado a tierra. Y la función es que, primero, cuando yo vaya a tocar el transformador, que en realidad no debería ir a tocarlo, pero por cualquier cosa, todas las partes metálicas del transformador estén a tensión cero, a tierra, ¿sí? Y después, por otro lado, si se produce este corto, ¿ven? Como habíamos dibujado acá, este de acá, un corto grande que va de una bobina, entre una bobina y la cuba, es decir, se produce una descarga hacia la cuba. Como la cuba está conectada a tierra, esa corriente se va a fugar a tierra, y acá se suele colocar un sistema que es como una pinza amperométrica, ustedes conocen la pinza amperométrica, que va conectada alrededor de ese cable que va puesto a tierra, y cuando pase corriente por ahí, la pinza amperométrica esa va a detectar que está pasando corriente y me va a mandar una alarma, o depende del tamaño de la corriente, me puede mandar el transformador, lo puede sacar de servicio. ¿Sí? Esa protección puede que no esté o puede que sí, pero es una protección que está midiendo las corrientes de falla a tierra. ¿Sí? Eso en caso de que se produzca una falla como esta que acabo de dibujar. Bueno, y por último, ese sería el último, ¿no? Los 15 elementos de este transformador. Y, bueno, acá voy a poner pausa porque me quedé sin palabras y sin saliva. Así que enseguida continúo con la otra parte del trabajo práctico. Es decir, la primera pregunta del trabajo práctico es esto, es hacer el dibujo de nuestro transformador, como está aquí, marcar los 15 elementos que acabo de describir, poner uno, la función, el nombre y la función que cumple. Dos, el nombre y la función que cumple, y así hasta el 15 que acabo de describir. ¿Estamos? Así que le van poniendo el video pausa y van escribiendo las funciones. ¿Sí? Enseguida continuamos con la otra parte del transformador, que es la parte de conexionado, y bueno, ya en un ratito, cómo es el conexionado de los bobinados, de la conexión estrella-triángulo, ¿sí? Enseguida, o si no, mejor, este se hizo largo, vamos a hacer otro video con las conexiones, ¿sí? Vamos a detener acá.
y vamos a hacer otro video con las conexiones. Y este sería el punto 1 del ejercicio. El punto 2, que va a ser el conexionado del transformador de distribución, ¿sí? Del lado de alta o lado de media tensión y lado de baja, lo voy a hacer en el próximo video. ¿Sí? Ya seguimos. En el próximo video continuamos.